al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía. Pero para que él fuera manifiesto a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Pero Juan también dio testimonio, diciendo: He visto al Espíritu que descendía desde el cielo como paloma, y se postró sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautizaba en el Espíritu Santo. Y yo he visto y le he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Amados, cuando el pastor Charles Spurgeon se llega a la conversión en sus 20, 19 años, por ahí, pastor Charles Spurgeon, él estaba entrando a una iglesia metodista, cuentan algunos historiadores y cuenta él mismo, estaba entrando a una iglesia metodista y estaba escuchando, necesitaba ser salvo, esa era la prioridad de él. Él quería llegar a la salvación porque había escuchado de Cristo, había escuchado del Mesías. Y se sentó a la orilla de las bancas, ya muy al final, se sentó para escuchar el sermón y estaba un tipo que tal vez estaba como yo, nervioso y no podía predicar tal vez muy bien. Y parece ser que era un diácono, parece ser que era algo, alguna posición tenía el tipo, pero él era, ah, cuenta que trabajaba también en su trabajo secular y bla, bla, bla. El tipo no tenía nada de experiencia en la predicación, no tenía ninguna experiencia de elaborar un sermón o desarrollar un sermón, por lo que Spurgeon nos dice. Sin embargo, el que estaba enseñando en ese momento citó un pasaje que nosotros vamos a ver más adelante, pero él cita Isaías, en el libro de Isaías, donde dice: mirar a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Y entonces Spurgeon sigue contando que este predicador sigue diciendo: venid a mí, venid a mí, venid a mí, mírenlo. Miren a Cristo y sean salvos todos los términos de la tierra. Y para mirar a Cristo, amados, dice el pastor Charles Spurgeon, para mirar a Cristo no se necesita ser inteligente, no se necesita tener un don, tener una maestría, algún diploma o ser muy sabio en el mundo, sino solo mirar a Cristo, mirar a Él. Y eso fue lo que hizo Charles Spurgeon, miró a Cristo. Miró la cruz del Calvario, miró el sacrificio de Cristo, miró lo que Cristo había hecho en la cruz y fue salvo. Dicho eso, hermanos, vamos a ver solamente en esta ocasión el versículo 29 de la porción de Juan. Y la siguiente semana continuaremos con la segunda y tercera parte. Entonces dice: al día siguiente vio. ¿Se recuerdan que ya habíamos visto el gran concilio o la Corte Suprema de Jerusalén que había llegado con Juan? Lo habían interrogado, le habían puesto presión para que Juan dijera quién era. Sin embargo, Juan no dio testimonio de sí mismo, Juan no se glorió en sí mismo, sino que él proclamó a Cristo y dijo: yo no soy el que buscan, yo no soy el Cristo, yo no soy su solución, yo no soy el que los va a salvar y el que los va a redimir de sus pecados, solamente soy una voz. Pues al día siguiente, hermanos, la misma audiencia, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, la Suprema Corte de Israel, estaba ahí mismo otra vez. Todos estaban ahí, los levitas, los sacerdotes, todos estaban ahí. Y ahora Juan viene con algo muy interesante, hermanos. Con una declaración y una confesión que a lo personal a mí me deja impactado y ha cambiado mi vida. Dice: y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, y de aquí parte nuestro sermón: he ahí
el Cordero de Dios. Me encanta la versión, hermanos, la versión de la Nueva Traducción Viviente que dice de esta manera: miren, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero me gustaría también, hermanos, que veamos en ese texto, pensemos en el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Por qué Juan menciona el Cordero de Dios? ¿A qué se refiere Juan con el Cordero de Dios? Y entonces me gustaría que pudiéramos ver por un momento Éxodo capítulo 12, donde se instituye la Pascua, hermanos. Donde Pascua o se sacrifica el Cordero para la Pascua. Y veamos Éxodo en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia. Éxodo 12, del versículo 25 al versículo 27, cuando libró al pueblo de los egipcios y libró del ángel de la muerte, el Señor. Éxodo 12, versículos 25 al 27. 25 al 27, amados. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardarás este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor mandó a Moisés y a Aarón. Si se fija el verso 27, y un sacrificio de la Pascua al Señor ofrecerás, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Se recuerdan? Dios iba a mandar el ángel de la muerte, pasar por todo Egipto y matar a los primogénitos de cada una de las familias. Y Dios les dice al pueblo, yo quiero que maten un cordero. Tenga esa imagen. Yo quiero que maten un cordero y que la sangre del cordero le embarren en las esquinas de la puerta para que eso sirva de señal al ángel y no los toque. Esa es la primera vez que vemos la institución de la Pascua, hermanos. Pero también se les ordena que la celebren la Pascua y téngame paciencia, vamos a ir desarrollando esto para poder entenderlo más, pero quiero que tengamos un contexto de por qué el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan dice el Cordero de Dios? Vamos a Números 9. El libro de Números también está en el Antiguo Testamento, después de Éxodo. Números 9. Y vamos a ver versículo 1 al versículo 5. Y dice, el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, que los hijos de Israel celebren ¿qué? La Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. La celebraréis a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el día 14. Escuche bien, se celebraba cada primero del mes. Y celebraron la Pascua en el primero del mes, el día 14 del mes, al atardecer en el desierto del Sinaí, tal como que, como el Señor se los había ordenado. ¿Sí ve? Primera Pascua que vemos. Se celebra ¿por qué? Por la salida victoriosa del pueblo de Israel, porque Dios los libra de la muerte, del ángel que pasa y le quita la vida a todos. Hacen el sacrificio, matan el cordero, se tienen que comer todo. Y ojo, hermanos, si había alguien que no pertenecía al pueblo judío, algún esclavo, alguno que ellos tenían comprado, tenían que circuncidarlo e introducirlo al pacto de ellos, o al pacto más bien de ellos, para que pudiera participar de la cena o de la comida y no pasar el ángel de la muerte sobre él. Entonces,
vemos que es una institución. Segundo punto, la celebración de la Pascua, lo que vimos ahorita en Números 9, 1 al 5, celebraron la Pascua el mes primero. Cada mes primero del año, los judíos celebran la Pascua. Cada mes primero del año se mata un cordero y se reparte. Se perdonan entre comillas, se limpian de los pecados, se pasa por alto los pecados en aquel momento, pero era temporal. La ira de Dios estaba aplacada temporalmente. Había, entre comillas, un perdón temporal, pero no un perdón como el que Cristo nos ofreciera. Punto 3, Números, otra vez, ahí mismo en el 9. Me gustaría que veamos ahora del 6 al 13, leamos. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día, y aquellos hombres les dijeron: aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda al Señor en su tiempo señalado, los hijos de Israel? Entonces Moisés les dijo: esperad y oírme que el Señor ordene acerca de vosotros. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, puede, sin embargo, celebrar la Pascua al Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo del mes. Al atardecer la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán, escuchen, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos que los estatutos de la Pascua la celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Pero mire, hermanos, limpiaba a esta gente. La Pascua limpiaba temporalmente del pecado, pero no perdonaba. Ese cordero que mataban al principio, el cordero que Dios instituye en Éxodo, simplemente los libró temporalmente de la muerte. Segundo, la segunda celebración de la Pascua era un recordatorio y un memorial de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Tercero, era una limpieza, un ritual de limpieza temporal por los pecados. ¿Sí ve? Temporal. Y a los no judíos, hermanos, como ya les dije, a los que no eran parte del pueblo de Israel, se les tenía que también introducir a ese pacto mediante obras de la ley, como por ejemplo hacerles la circuncisión e introducirlos al nuevo pacto. Bautizarlos, como ya lo vimos en Juan, y introducirlos por medio del sacrificio de otro cordero. Los siervos comprados con dinero podían comer del cordero, de acuerdo a Éxodo 12 del 43 hasta el 49, tenían que ser circuncidados para poder celebrar, de lo contrario no podían hacerlo. ¿Sí ve? Tenían que pasar por ciertos rudimentos de la ley, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que también, hermanos, se celebraba, y en Israel lo hacen, se celebra día y tarde, día y noche, se mata un cordero para el perdón de los pecados. Se mata uno, se mata otro, se mata tres. Se recuerda también, hermanos, el holocausto que hace Salomón. Simplemente trajo una limpieza temporal. No trajo un perdón. Trajo una limpieza. Esos corderos que se ofrecieron con el tiempo. El cordero también, hermanos, cuando el sacerdote imponía sus manos para limpiarse él primero y después limpiar al pueblo y después ofrecer sacrificios por el pueblo, era temporal.
Cada vez que el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, él tenía que imponer las manos para pasarle sus pecados a ese cordero, matar ese cordero, purificar, limpiar, derramar esa sangre para que a Dios se aplacara un rato y entonces poder presentar sacrificios por estos y matar otro cordero. Constantemente, constantemente se tenía que matar un cordero. Y Juan ahora en este momento, en el versículo 29, después de él decir, yo no soy el Cristo, yo no soy Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta que esperan a Moisés, yo no soy él. Miren, miren el Cordero de Dios. Y muchos de ellos tal vez en su mente pensaban, pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el Cordero? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mírenlo, mírenlo. ¿Se acuerdan que al principio hablaba de Charles Spurgeon sobre su conversión? Un día también él, para afinar su voz, cuéntale en uno de sus libros, entró a la iglesia y estaba gente acomodando, como cuando yo estoy poniendo el café, y están acomodando, limpiando y todo eso, preparándose para el servicio. Y él entra y grita estas mismas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En voz alta, imagínense una voz gruesa, como de trompeta, gritar en un auditorio más grande que este. Una persona se convirtió. Una persona, el Dios mismo salvó. Pero vuelvo a la pregunta, ¿quién es el Cordero? ¿Por qué el Cordero? ¿Por qué Juan dijo el Cordero? ¿Y por qué estas personas están? ¿Quién es el Cordero? Vamos a Génesis 22, hermanos. Hoy tengo ganas de leer. Génesis 22. Vamos a Génesis 22, hermanos. Primer libro de la Biblia. Génesis 22, vamos a ver el versículos 13 y 14, hermanos. 22, 13 y 14. Perdónenme. Vamos a leer versículo 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a los mozos o a sus sirvientes, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso, escuche bien, la leña o el madero sobre Isaac su hijo, en sus lomos aquí, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña. Padre, ¿dónde está el cordero? Pero ¿dónde está el cordero? Para el holocausto, para sacrificarlo. Verso 8. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó ahí el altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó su cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado dar a tu único o a tu unigénito hijo. Entonces Abraham lanzó los ojos y miró aquí. Escuche, mire, y miró y vio un cordero detrás detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. ¿Qué imagen tenemos aquí, hermanos?
Dios le habla a Abraham y le dice, quiero tu hijo. Quiero que sacrifiques la vida de tu hijo. Si se recuerda, era la promesa a Isaac. Dios le había prometido a Abraham Isaac y le había dicho, yo te voy a dar un hijo. Señor, yo estoy muy viejo, no puedo. Mi esposa está muy vieja, tampoco puede. Pero yo te voy a dar un hijo. Y le vas a llamar Isaac y en él voy a hacer grande tu descendencia. Y entonces le da a Isaac y después se lo pide y le dice, Señor, le dice a Abraham, dame a tu hijo. Quiero que lo sacrifiques. Y Abraham obedientemente lo lleva, hermanos. Y lo coloca y lo va a sacrificar. Cuando usted lee este pasaje, si tiene la oportunidad de leerlo un poco más detalladamente, y si pudiese avanzar un poquito más en el contexto del idioma original, usted se dará cuenta de que Dios está diciendo, yo me proveeré como sacrificio, porque la sangre de tu hijo es corrupta. Tu hijo ha nacido en pecado. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La sombra de lo que había de venir. Que el unigénito Hijo de Dios se iba a sacrificar por el pecado del pueblo. De que Dios mismo iba a descender de los cielos e iba a tomar forma de hombre e iba a ir a la cruz del Calvario con su leña. Iba a ir literalmente, imagínese a Isaac siendo Cristo, llevando la leña en los lomos, yendo al matadero, yendo a que su padre lo sacrificara por el perdón del pecado. Por eso Juan dice, el Cordero de Dios, el que Dios iba a proveer. Y si quiere más contexto, hermano, y quiere más base bíblica para soportar lo que estoy diciendo, mire el Génesis 3. La promesa de Dios de restaurar las cosas cuando Adán y Eva pecan y Dios pone una enemistad entre la mujer y la serpiente. Y ahí está la promesa de Cristo. Que Dios iba a proveer el sacrificio por el perdón de los pecados. Hermanos, esto es impresionante. Ya no necesitamos ofrecer un cordero. Hermanos, no necesitamos ir a una sinagoga judía y ser parte del pacto, a que nos circunciden o nos hagan lo que nos tengan que hacer para introducirnos a ese pacto. Cristo ya lo hizo. Cristo derramó su vida en proposición, así voluntariamente, para el perdón de los pecados. Pero ¿por qué, hermanos? Pregúntese un poco más, ¿por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué a Dios no le agradó todo el holocausto que Salomón había hecho? Es que el pecado es grave. Estamos infectados de eso, hermanos, del pecado. Y cuando no estamos en Cristo, estamos como el pueblo de Israel en Números 21. Si usted tiene una oportunidad en algún momento leer Números 21, como las serpientes cuando los mordieron por quejarse y blasfemar en contra de Dios, en otras palabras, pecar en contra de Dios. Y esa es una imagen, otra vez, de un tipo de Cristo que había de venir, de un tipo de Mesías que había de venir. Y los muerde y los va a matar, el veneno, porque era una serpiente que podía matar al instante. Y Moisés intercede y entonces ¿qué pasa? Hazte una serpiente, una igualita a esa, pero la haces de bronce y la cuelgas en una estaca. Y quien la mire, vivirá. Mire, no tenía que tocarla, amados. No tenía ni siquiera que rezarles 3 Padres Nuestros. No tenía que pagar penitencia. Mírenla. Mírenla
y vivirán. Y después Jesús iba a confirmará esto en Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Jesús citando a Moisés, que Él será levantado, el Hijo del Hombre, o el Cordero Pascual, iba a ser levantado como la serpiente. ¿Para qué? Para que usted mirara a Cristo y fueran salvos de todos los términos de la tierra. Cristo fue hecho semejanza, hermanos, al pecador, a nosotros mismos. Así como la serpiente de bronce que fue semejante a las serpientes que mordieron a esta gente. Para que fueran sanados y librados de la muerte. Cristo nos proporcionó, hermanos, en la redención por los pecados, sanidad y libertad. Nos quitó la venda de los ojos, nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva mente, nos dio vida. Nos trajo de la muerte del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga que merecía en Adán, lo que fue castigar, lo que Adán merecía de castigo, se fue a Cristo. Lo que yo merecía de castigo, se fue a Cristo, el justo por los injustos. Cristo cargó mi pecado, cargó todo lo que yo merecía, el castigo por los pecados, hermanos. Y triunfó. Cristo, hermanos, la serpiente de bronce, triunfó sobre el pecado, la condenación. Amados, quien ha mirado a Cristo y está en Cristo, ya no es condenado. Dios ya no le condena. Hemos sido libres. Gratuitamente por Cristo, hermanos. Y eso es el futuro de una nueva Pascua, de un nuevo Cordero Pascual. La costumbre de la fiesta, hermano, Cristo también la celebró. Él también celebró esa Pascua. Cristo también comió la Pascua con sus discípulos antes de su muerte, introduciéndolos al nuevo pacto. Esta es mi sangre. Y este es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía. Qué hermoso. Hermanos, cuando se celebra la mesa o la cena del Señor, yo y usted, hermanos, debemos de venir en libertad, en gozo, con gracia y agradecidos por Cristo. Porque es su cuerpo, porque es su sangre. Eso representa su sangre y su cuerpo. Cuando usted toma de la sangre o toma del vino, del jugo y del pan, usted le está diciendo a sus hermanos, somos uno. Gracias, Cristo, por verme limpiado de la maldad que yo tenía. Gracias, Cristo, por librarme de la condenación eterna. ¿Se imagina aquellas congregaciones que no celebran la institución de la cena del Señor? Que una vez al año lo hacen. Amados, qué privilegio es hacerlo una vez al mes. Para recordarnos todos nosotros, que Cristo ha triunfado sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces, queda claro, hermanos, que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo fue prometido por Dios en el principio. Y para esto, hermano, me gustaría abrir un paréntesis corto. Es necesario entender el jardín del Edén. Es necesario entender qué pasó en Génesis 3. Para poder entender, hermanos, completamente
El pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con David, todos los pactos para poderlos entender y poder finalmente abrazar una teología del nuevo pacto. Hermanos, muchas congregaciones, muchas iglesias tropiezan en este tema, en no enseñar una clara y bíblica teología del pacto. Es importante saber, hermanos, por qué es que fuimos redimidos, de qué fuimos redimidos, de qué fuimos salvados, del pecado, de la ira de venidera. Mire, hermanos, si Dios hubiese estado interesado en nuestras finanzas, nos envía un economista. Si Dios estuviera interesado en nuestra salud física, nos envía al mejor médico. Si Dios estuviera interesado en su matrimonio, al mejor consejero le hubiera enviado. ¿Recuerda lo que aprendimos la clase, el sermón pasado? Si Dios hubiese tenido la intención de tener al mejor rey o al mejor presidente, vamos al siglo XXI, Dios nos hubiera enviado uno. Nos envió a Cristo. Hermanos, mire, yo no tengo, y perdone que traiga este tema a la mesa, perdóneme. Yo no tengo ningún problema con la cuestión política, créamelo, ninguno. Pero parece ser que hay un afán intenso en redes sociales. Y digo redes sociales porque pues es donde todo el mundo sabe todo, donde todo el mundo pida todo, donde todos saben algo. Y hay un afán, hermanos, por querer, por poner a nuestro presidente de este país como un libertador. No es así. La Biblia no habla de un tipo de estos. Miren, los puede estar hasta engañando. Él nos puede estar mintiendo. Gente, hermanos, que lo adora, lo pone en un pedestal y dice, míralo, nos trae la libertad cristiana. Míralo, quiere regresar las Biblias a la iglesia, la iglesia, perdón, al colegio. Qué peligroso es eso. Era lo que querían los judíos. Míralo, puso Israel ahí en un pedestal. Cristo no hizo eso. ¿Qué es lo más importante para mí, para usted en esta vida? ¿Mi libertad? ¿Mi economía? ¿La educación de mis hijos? ¿O mi alma? Mi alma, hermanos. Mi posición política es secundaria. Y cada quien es libre de votar y pensar por quien quiera. Pero nosotros somos llamados a pegarnos a las verdades bíblicas. Ese era mi paréntesis. Cristo se identificó con la Pascua, hermanos, al ser el Cordero Pascual. Miren, buscaban entre ellos, entre los corderos, algún cordero perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera una patita chueca o algo, algún defecto, para poderlo sacrificar. Para la sangre de un animal. Aún así no era perfecto. Aún así no traía, no traía la redención y el perdón de pecados. Y Cristo, hermanos, quien caminó perfecto, quien obedeció voluntariamente, trajo el perdón de pecados. Dios mismo, escuche esto, Dios mismo derramó su sangre por usted y por mí. No fue derramada sangre de cualquier hombre, fue de Dios mismo. La sangre de Dios se derramó en la cruz por mí, por usted y por usted y por todos aquellos que creen en su nombre. Pero mire, vamos a leer Apocalipsis 5, hermanos. Apocalipsis 5. Está el último de la Biblia, Apocalipsis 5. Y voy a leer el versículo 3 al 6.
Voy a leer versículos 3 al 6. Versículo 3. Y leo. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. Este es Juan, hermanos, el mismo que escribió el Evangelio. Lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira otra vez la palabra, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Me gustaría leer el versículo siguiente. Miré, escuche, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, ¿un qué? Un cordero de pie, inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Yo no voy a entrar ahí, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Qué imagen! Mire lo que Juan está viendo. Un cordero inmolado que es digno de abrir el rollo. Porque es digno. No había nadie en el cielo que fuera digno de abrir ese rollo, sino el Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque el Cordero es santo, es justo, es perfecto, es Dios mismo. Él tiene esa autoridad, tiene ese oficio de poderlo hacer. Y no cualquier hombre, hermanos. Y mire Juan 19, capítulo 19, versículo 36. Este es rapidito. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado ningún hueso suyo. Se recuerda en la Pascua que no tenía que tenían que cocinarlo, pero no tenían que romper ningún hueso. ¿Se acuerda la misma situación cuando Jesús está en la cruz y ya le rompen los huesos a los 2 que están al lado de él? Pero a él no. ¿Sí ve? Cristo, hermanos. Otra vez el Cordero perfecto. Mire, Jesús estaba en el podium de Poncio Pilato. Los fariseos estaban ahí. El pueblo estaba ahí. Y el Poncio Pilato no encontró ninguna culpabilidad en él. No le encontró ninguna mancha. Mire, el juicio de esta tierra no pudo culpar al Hijo de Dios. No encontraba falla alguna en él. El Cordero otra vez perfecto. No encontró ninguna falla en él. Hermanos, es necesario que entendamos la doctrina de la imputación del pecado. En otras palabras, el pecado original. Debemos de entender, y eso es importante a la hora de evangelizar, hermanos. Más que todos nuestros métodos y más que traer la ley de Dios, debemos entender por qué somos pecadores. ¿Por qué Dios está en contra de usted y de mí cuando éramos incrédulos? ¿Por qué Dios está airado contra el pecador constantemente? Mira, hermano, piense por un momento, en el nuevo pacto Dios ya no iba a destruir la humanidad, como en el pacto antiguo con Noé, que destruyó a todos y solo eligió a unos y los dejó. En esta ocasión Dios les iba a ofrecer la salvación y el perdón del pecado, se escuche bien, a todos. Ya no solo a los judíos, a usted y a mí. Así como la serpiente, hermanos, que miraron y vivieron, nosotros debemos de mirar a Cristo. Nosotros debemos de ver su justicia, su santidad.
debemos de ver su perdón, debemos de ver su obra, debemos de ver su sufrimiento, debemos de ver todo lo que Cristo hizo. No solo sus milagros, su sacrificio perfecto. Mire, viene la Pascua y la mayoría de las iglesias y la iglesia católica hará sus rituales entre no coma carne. Mira, me recuerdo que mi mamá me decía, mi mamá me está viendo. Mi mamá me decía, mira, no tienes que decir maldiciones este día porque es un día santo. Bájale a tu música de rock and roll, porque me gustaba el rock and roll y aún me gusta. Y bájale, porque es un día santo. Hay que ir por la ceniza. Que me pongan. Un día santo. Hay que comer los panecitos esos que son sin levadura. Es un día santo. Pero, ¿acaso Cristo instituyó todo eso? El Via Crucis. Yo no sé si en Oklahoma lo hagan, pero donde yo vivía en Chicago, hacían un Via Crucis, donde había la representación de Cristo, según ellos, de la crucifixión. Cristo no instituyó eso. Cristo dijo, mírenme. Juan les dijo, miren, el Cordero de Dios, el que Dios prometió, el que Dios mandó para que ustedes sea quitado su pecado. Wow, que le quite su pecado. Ya Dios ya no lo va a hacer temporal, sino lo va a hacer permanente y eterno. Impresionante. Miren, ya no tienen que sacrificar más corderos. Ya no hagan sus holocaustos. Ya no hagan su fiesta. Se acabó. Ya no se hagan tanto ritual de que día y noche se hacía uno por la mañana y se hacía otro por la tarde. Había cordero para comer todos los días. Birria, como le llamamos en México. Pero amados, ya había terminado. Cristo en la cruz del Calvario dijo, terminado está. Completo está. It is finished. Imagínense la imagen de Cristo, del Hijo de Dios con su Padre. Padre, completo está. Lo hemos logrado. Hemos rescatado, hemos ofrecido y hemos proclamado el perdón de pecados. Gratis, sin pagar. Pero hermanos, la última palabra, ya terminando este mensaje, la última palabra que Juan usa en su frase, miren el Cordero de Dios que quita el pecado ¿del qué? Del mundo. Ahora la pregunta aquí es, y que a algunos no les gusta escuchar esto, ¿acaso Cristo perdonó el pecado de todos? ¿Todo el mundo? ¿Se referirá realmente a que Cristo perdonó el pecado? Mire, bastantes personas bien intencionadas y a otras no intencionadas argumentan día y noche de que Cristo perdonó el pecado de todo el mundo. Que Cristo vino y murió por todo el mundo. Les tengo una mala noticia. La palabra que Juan usa aquí, mundo, tiene un significado especial en ese texto. Y en algunos textos, por cuestión del tiempo, hermanos, y por cuestión de no meterme en tanta lectura de la que ya me metí, yo no voy a indagar ahí. Pero hay bastante argumentos. Y la palabra mundo se traduce como cosmo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los que habitan dentro del globo terráqueo, o sea, las personas vivientes, usted y yo, no los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino y ofreció su cuerpo y ofreció el perdón a la humanidad. Es muy diferente decir, les ofrezco $100 a todos los que están en este cuarto, entonces yo tendría que darle $100 a le ofrezco $100 a los adultos. Ve, ya hice una distinción. ¿Será que los niños que están allá atrás van a recibir dinero? No.
O por ejemplo, cuando usted está en su trabajo y usted le está contando una historia a su compañero. No, hombre, es que todos estábamos ahí en el concierto. Todo mundo estaba en el concierto. Ah, caray, quiere decir que los de Pakistán, los de China, los de Italia, los de Francia, o sea, todo el globo terráqueo estaba ahí. No, 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 lo que te quiero decir es que de todas partes estaban ahí. Y recuerda el contexto en el cual Juan está escribiendo y hablando, el Bautista. ¿Quién estaba presente ahí? Los judíos, el pueblo de Israel. Imagínense escuchar eso. Y ese cordero que les estoy ofreciendo, amigos, ese cordero quita el pecado de todos los que quieran. Juan más adelante dirá, y lo veremos, que la redención es particularmente a aquellos que creen en su nombre. Porque si la redención fuera universal, como algunos creen, en más que todos los arminianos, como fuera universal, pues entonces deberíamos de arrancar varias secciones de nuestra Biblia donde menciona que los incrédulos, los adultos, los fornicarios, los borrachos, los afeminados, no heredarán el reino de los cielos. Inclusive eliminemos algunas palabras que Jesús dijo sobre el infierno, sobre el castigo eterno. Deberíamos de borrarlas de nuestras Biblias, porque si todo el mundo va a ser salvo, amados, ¿qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo los jueves, perdiendo el tiempo los domingos, perdiendo el tiempo los miércoles, perdiendo el tiempo de las clases de teología que tengamos. Amados, perdemos el tiempo en orar y guardar una vida santa. Perdemos el tiempo de enviar misioneros. No. Cristo murió por los que creen en su nombre. En otras palabras, hermanos, y espero, yo he rogado que entiendan que el sacrificio de Cristo fue ofrecido a todo el mundo, pero no todo el mundo va a querer eso. ¿Se acuerdan en los primeros sermones de Juan que las tinieblas y la luz, que los hombres amaron más que las tinieblas, el pecado, la oscuridad, que la luz? Ellos no amaron la verdad. Esta gente no quería la verdad, quería que las tinieblas, el pecado. Amados, nosotros somos bendecidos y a la vez nos debe de dar temor que Cristo ha muerto por nosotros, que la redención que Dios nos ofreció le costó la vida al Hijo de Dios. Y ese es el evangelio que proclamamos, y ese es el evangelio que el apóstol Pablo proclamó. Yo no quiero saber otra cosa que proclamar a Cristo crucificado y a este resucitado. Ese fue el mensaje. Ese es el mensaje de hoy. Enseñarle al hombre su pecaminosidad. Mira, estás condenado desde el nacimiento. No solo la ley de Dios te condena, mira lo que te condena, que has nacido en pecado. Y que como has nacido en pecado, has violado la ley de Dios automáticamente y continuamente. Hermanos, en una conclusión sencilla, ya no nos salva un cordero como animal. Hermanos, la salvación no nos la brinda una denominación ni ninguna religión. No nos la brinda ni ningún ser humano aquí en la tierra. Podremos tener una vida pacífica y llena de lujos, para no decir de deudas, porque hoy en día a la deuda le llaman bendición. Lleno de deudas. E irnos al infierno condenados por la eternidad. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ya no hay necesidad de comer panes
sin levadura, de sacrificar un cordero día tras noche. Hermanos, de celebrar una fiesta, un ritual con los judíos, de pertenecer a una sinagoga para que Dios me bendiga más, o hacer todo lo que la ley judaica decía que hiciera para que Dios me ame y me rescate de su ira venidera. Ya no. Cristo se ofreció. Cristo fue inmolado. Cristo fue crucificado. Cristo fue llevado, Él fue llevado y fue ido voluntariamente al madero, como lo dice Isaías 53. Él fue voluntariamente. Él se hizo obediente hasta la muerte y la resurrección. Y amados, por último, al saber esto y lo que vamos a saber más en la segunda parte de nuestros textos, debe de motivarnos, debe de animarnos a compartir el Evangelio. De aquellos que no se han arrepentido y no han creído y confiado en el Cordero que quita el pecado del mundo. Debe de llamarlos al arrepentimiento. Deben de mirar a Cristo y deben de confiar en Cristo para el perdón de sus pecados. En ningún papa, en ningún concilio, en ninguna religión, ni la ceniza, ni el dejar de comer carne. Cristo, solo Cristo, es el único mediador y el Salvador que Dios nos ha enviado. Amados, mi oración ha sido esa, que podamos entender el Evangelio, que podamos llevar el Evangelio a otras personas, que lo que hemos aprendido hoy, lo poquito que hemos aprendido hoy sobre la redención y el pacto de gracia y por qué Cristo quita el pecado de todos los que vienen a Él y creen en Él, lo podamos llevar a otros. Esa ha sido mi oración. Amados, oremos.